Notas 1. Esta oración es una enmienda al texto original, en el que decía lo siguiente: no, debéis saber que este oro le pertenece al linaje de los elfos, que lo extrajeron de la tierra, hace ya mucho tiempo, y ningún hombre tiene derecho. Muchas frases del resto de esta escena, que termina con la matanza de la banda de Urin, se modificaron con el mismo propósito que el pasaje recién citado, es decir, que los integrantes de la banda de Urin no fueran hombres, sino elfos. Y lo mismo se hizo al final del relato de Eltas, véase la Pag 153, nota 33. Por lo tanto, el término elfos empleado en el original fue sustituido por elfos del bosque, elfos de los bosques, y el término original hombres, por pueblo, proscriptos. Y véanse las notas 2, 3 y 5. 2. En este caso, en la frase original decía lo siguiente: esos hombres eran valientes y diestros en el manejo de la espada y el hacha, e incluso en esos días en que aún eran fuertes las armas de los mortales, podían herir a los elfos. Véase la nota 1. 3. En la frase original decía: y esos hombres, confundidos por los sortilegios. Véase la nota 1. 4. A partir de, y se hizo realidad, esta frase fue añadida posteriormente. 5. De los que, en el texto dice los hombres. Evidentemente esta expresión no se modificó por omisión. Véase la nota 1. 6. En la tierra, sustituye a la frase original sobre la faz de la tierra. 7. Tenía un curioso damasquino, es decir, damasquinado, adornado con incrustaciones de oro y plata. La palabra damasquinado se emplea para describir la espada de Tinuelid fabricada por los enanos, que tenía ilustraciones de la persecución del lobo Pag 288, y las armas de Glorfin del Pag 221. 8. En el texto dice Eltas, pero encima se escribió a lápiz Aelios como Aelios, aparece como el relator del cuento al principio, y no como consecuencia de un cambio. El empleo del nombre Eltas en este caso, probablemente se deba simplemente a una equivocación. 9. La frase con excepción de corresponde a un cambio posterior de la frase ni siquiera. Véase la Pag 326. 10. Es curioso que aquí se hable de Gwendelin, en lugar de Gweniel como se había hecho hasta ese punto. Como la primera parte del cuento fue escrita con tinta sobre un texto a lápiz borrado, la explicación obvia es que en el texto borrado decía Gwendelin, y que mi padre fue sustituyendo ese nombre por Gweniel a medida que avanzaba en el relato, pero que en este único caso no le prestó atención. Sin embargo, es probable que el problema sea mucho más complejo, uno de los enigmas de menor importancia que abundan en los cuentos perdidos, porque después de que termina el manuscrito escrito con tinta, la forma Gweniel vuelve a aparecer, aunque solo en una oportunidad, y en el resto del cuento solo se usa la forma Gwendelin. Véanse los cambios de los nombres. Página 310. 11. Aquí termina el manuscrito escrito con tinta. Véase la Pag 281. 12. Al lado de esta frase, mi padre indicó que en la historia debía decir que el Naughlafrin se enredó en los arbustos, impidiéndole moverse al rey. 13. En un pasaje descartado del manuscrito, aparece una versión anterior de los acontecimientos, según la cual no es Swan, sino Gwendelin, quien le da la noticia a Beren, y la floresta se cubrió con su amargo llanto. Entonces Gwendelin sí congregó en torno a ella a muchos elfos de los bosques que andaban dispersos, y por ellos supo que había sucedido lo que ella presentía, que los Nauglat habían rodeado y derrotado a los cazadores, mientras los Indrafangs y los orcos se dejaban caer repentinamente sobre el reino de Tinuelid, llevando el fuego y la muerte, y que una de las huestes más numerosas había sido la de Ufedin, que dio muerte a los guardianes del puente. Y le dijeron que Naugladur había dado muerte a Tinuelid, ya abatido por el numeroso enemigo, y todos creían que Nartzeg, un elfo indómito, había conducido hasta allí al enemigo, y había perdido la vida en la batalla. Entonces, al ver que no quedaba esperanza alguna, Gwendelin y sus compañeros se marcharon presurosamente de esa tierra desventurada, y llegaron al reino de Igiluartonen y Silome, donde reinaban Beren y Tinubil, su hija. Pero Beren y Tinubil no moraban en una casa y su reino no tenía fronteras definidas. Y sin duda ningún otro mensajero, con la excepción de Gwendelin, hija de los Valí, habría podido encontrar tan pronto a esos dos, los muertos que habían renacido. En el manuscrito queda en evidencia que el regreso de Mablung y Artanor, y su participación en la cacería, de la que se habla en términos generales al final del cuento de Tinubil,
Página 56. Es un nuevo elemento incorporado al relato para modificar lo que hace Gwendolen inmediatamente después del desastre. Pero aunque es muy difícil comprender el desarrollo de la trama en este pasaje, debido a las palabras borradas y a las adiciones en hojas sueltas, a mi juicio prácticamente no cabe duda de que la modificación se introdujo en la etapa de redacción original del cuento. 14. En el primero de estos espacios en blanco que he dejado en el texto aparecen dos palabras, la primera de las cuales podría ser creer, y la segunda mejor. Es probable que la palabra que aparece en el segundo espacio en blanco sea palidez. 15. A partir de, ¿no son acaso sus aguas? Esta oración fue tachada y puesta entre paréntesis. Al margen, mi padre escribió deprisa no. ¿Ese? Es Narog. 16. La palabra ilegible podría ser ruido ronco. La expresión más claro sustituyó a más ronco. 17. Donde dice, y relató Beren debería decir, y Beren relató. En el texto original, decía entonces Beren relató. 18. La palabra ilegible podría ser tesoro, pero no creo que sea. 19. Dior sustituyó al nombre Ausir, que, sin embargo, aparece más adelante como otro nombre de Dior. 20. El elfo Dior sustituyó a Dior, que en ese entonces era un elfo anciano. 21. El resto del nombre no está claro. Se puede interpretar como Maitol o como Mailueg. Véanse los cambios de los nombres, bajo Dinitel.